¿Sorprendió este ejercicio de unidad de un segmento de la oposición política reunido este martes en Cuenca? ¿Cuán efectivo puede ser esta alianza de cara a los comicios de 2017? ¿Cómo entender la visión central de este acuerdo, que es la de captar una mayoría en la próxima Asamblea Nacional? Al respecto, generamos una reacción en nuestra primera entrevista de hoy. Diego Vintimilla, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, expresidente de la FEUE Cuenca, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Ecuatoriano, asambleísta de Alianza País por Azuay. Asambleísta Vintimilla, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Fabricio. Un gusto estar aquí. Algunos temas para comentar y quiero empezar con esta que fue la noticia política nacional, si se quiere, por los actores que se reunieron en su ciudad, en Cuenca: Jaime Nebot, Paul Carrasco, el prefecto de Azuay, Guillermo Celi, director nacional de Suma, y sorprendió la presencia de Ramiro González como presidente nacional de Avanza y de Marcelino Chumpi, siendo de Pachacutic, como prefecto de la provincia de Morona Santiago. ¿Qué lectura tiene Diego Vintimilla a propósito de este encuentro que, según ellos, define una primera aproximación de la unidad? Me parece lamentable que en mi ciudad hayan decidido hacerla de recinto, digamos, de esta fanesca política. Pero por otro lado, peligroso para la democracia que las distintas y plurales expresiones políticas tengan como único objetivo derrotar a Correa en las elecciones, y ni siquiera únicamente derrotar al Movimiento Alianza País, sino sobre todo consolidar una mayoría, entendiendo y ya desde este momento estableciendo a priori un derrotismo en lo que serían las presidenciales. Lo que se entiende hoy entonces es que el propósito primigenio es captar la mayoría política en la próxima asamblea. Sí, efectivamente, las declaraciones que han dado van en ese camino, en captar la asamblea como el espacio desde el cual podrán generar una oposición al Ejecutivo y desde esa perspectiva deslegitimar, e incluso yo no dudaría de especies de golpes parlamentarios para deslegitimar a un futuro gobierno que continúe con el proyecto de la Revolución Ciudadana. Usted utiliza la palabra derrotistas en el caso de la presidencia de la República. ¿Usted cree que el no haber anunciado hoy un candidato a la presidencia, pero sí un acuerdo legislativo, configura ese escenario? Sí, por supuesto. Y esto es sobre todo por la dificultad que van a tener esta gran diversidad de propuestas políticas, ideológicas, de confluir en un programa único de gobierno. Y es por eso que ellos aspiran, digamos, y como han señalado, una tregua política, llegar a la Asamblea Nacional, al Parlamento, y desde aquí lo único que pretenden es quitarle la mayoría al bloque legislativo de la Revolución Ciudadana. Ahora, tenemos ahí a un partido que es del centro hacia la derecha, como el Partido Social Cristiano. Tenemos un movimiento que se ha proclamado a sí mismo como un movimiento humanista, como el movimiento Suma. Tenemos al Partido Avanza, que se ha proclamado como un partido de centro izquierda. Tenemos ahí al prefecto de Morona Santiago, que es un hombre de Pachacutic, una organización política de izquierda. ¿Cómo entender, digamos, esta confluencia ideológica, tomando en cuenta las visiones antagónicas de los unos respecto con los otros? Creo que entenderla en términos de la política es difícil. En términos de la oportunidad, del criterio de oportunidad, que también podría llamarse el oportunismo, pero no quiero ser peyorativo, en términos del criterio de oportunidad, es la única forma que tienen para garantizar un caudal de votos que les permita hacerse con esta mayoría parlamentaria. ¿Por sí solos no lo podrían hacer? Yo creo que ya el año 2013 fue la muestra de que esta diversidad de actores, yendo por separado, no pueden hacer frente a una propuesta sistemática, seria, contundente, como ha sido la propuesta de Alianza País. Y en ese marco, digamos, creo que una respuesta que también debemos pensar desde el bloque de la Revolución Ciudadana es cohesionar a un proyecto político en función de principios, que es lo que esta alianza parece carecer. Dejemos ese tema para hablar de lo que está haciendo Alianza País, porque el día de hoy todo el bloque mantuvo un taller para comenzar con el análisis de lo que podría ser el contenido del segundo paquete de las enmiendas constitucionales. Y decíamos en una nota precedente, siendo este el primer taller, entiendo, no hubo definiciones al respecto. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, no se esperaba tener definiciones políticas en este espacio, porque sobre todo lo que estábamos definiendo son los mecanismos, los procedimientos y los objetivos que tenemos una vez que se ha resuelto que un posible paquete de enmiendas sea discutido de cara con las organizaciones sociales y con la ciudadanía en particular. Yo no creo que en este momento la Asamblea Nacional pueda decir, ya hemos definido cuáles van a ser las enmiendas, y lo que pretendemos es que la ciudadanía, como parte del segundo paso después del diálogo ciudadano que hubo en el primer paquete, pueda proponer cosas. En los diálogos nos proponían varias propuestas de enmiendas, de reformas, de consultas populares, y en esa lógica yo creo que lo más democrático es, habiendo reconocido la posibilidad legal y legítima que nos asistía como legisladores de haber procesado el primer paquete, hoy hablar de un segundo. Pero no me gusta tampoco
tampoco hablar ya de temas porque estaríamos simplemente haciendo que la participación ciudadana legitime unas ideas que el bloque legislativo ha tomado, que de ninguna manera es nuestra intención. ¿Cómo canalizar esa participación ciudadana? Usted, que fue abordado esta jornada por varios colegas de los medios de comunicación, hacía énfasis en aquello, en la participación de los ciudadanos. ¿Cómo posibilitar que esa participación sea efectiva en el curso de esos diálogos a efectos de que sus propuestas, que seguramente serán muchas y seguramente serán diversas, puedan ser incorporadas en un paquete, porque con seguridad no habrá cómo incorporar todas esas iniciativas? Bueno, me parece importante mencionar una enmienda por amplia y distintos temas que trate, no va a solucionar los problemas del país. Y en una enmienda no caben todas las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Y en ese marco es fundamental garantizar la participación ciudadana como un mecanismo que permita hacer de la política institucional un acto colectivo. Me refiero a la posibilidad de que en esta discusión de las enmiendas también podamos ir configurando un programa popular de gobierno. No todas las cosas se van a solucionar con la enmienda, no creo que las leyes sean el espacio desde el cual se soluciona la vida de los ciudadanos, por supuesto. Y en función de eso, las recetas yo creo que sí pueden ir encaminadas desde la unidad política de los distintos sectores políticos que respaldan la Revolución Ciudadana. Cuando estamos ratificando que estas enmiendas se van a construir con la ciudadanía, se ha puesto un plazo 15 de abril. Yo entendería que en función de aquello, de forma definitiva, esta Asamblea Nacional no alcanzará a aprobar ese segundo paquete de enmiendas, por plazos. Tal como dan los plazos, la Asamblea Nacional no podría terminar la aprobación tal como fue pasando el año y un mes que la Constitución dispone para la enmienda. Además hay que añadir que, por ejemplo, digamos en el mismo mes de abril se presenta el paquete de enmiendas, deberá ser remitido a la Corte Constitucional y digo, por la experiencia de las primeras enmiendas, la Corte tardó 4 meses en pronunciarse. Si se toma entre 3 y 4 meses y obviamente regresa el paquete acá, se conforma la comisión ocasional, se comienza a construir el informe para el primer debate, creo que es imposible que puedan alcanzar a aprobarlo en este periodo. Sí, y eso es un elemento importante de analizar porque aquí se quiere desaparecer esa idea un poco absurda de que la Asamblea, porque ha tenido una mayoría, ha hecho lo que le da la gana. El planteamiento de este segundo paquete de enmiendas obedece a una petición ciudadana que se dio en los diálogos del primer paquete de enmiendas. Incluso esta imposibilidad de que nosotros mismos aprobemos el segundo paquete nos da absoluta tranquilidad de que lo que vamos a plantear, de lo que vamos a acoger, va a ser una posición y una propuesta ciudadana. El último tema. Usted presentó un proyecto de reformas vinculadas a las enmiendas que en materia laboral están vigentes desde el pasado 21 de diciembre y revisando su proyecto se incorporan una serie de acápites, por ejemplo a la Ley Orgánica del Servicio Público para garantizar el derecho a la sindicalización que no existe hoy en la LOSEP, el derecho a la negociación, que es una nueva figura que se incorpora en lugar de aquella de la contratación colectiva, y el derecho a la huelga, me parece que también incluye usted ahí. ¿Cómo configurar justamente aquello dentro de esta Ley Orgánica de Servicio Público? Bueno, los 3 derechos que usted menciona son derechos laborales de ejercicio colectivo. La huelga no puede ser ejercida de manera individual, de la misma forma que esa huelga tiene que estar sustentada en una organización previa de los trabajadores y esas organizaciones de trabajadores deben sobre todo llegar a tipos de negociación con quienes no hacen, digamos, o cumplen el rol tradicional de patrón, sino con quienes ejercen en ese momento una función pública. Y es por eso que la figura de contrato colectivo prestaba para estos abusos del sindicalismo. Cuando planteamos la negociación es la posibilidad de garantizar el derecho a la asociación de los trabajadores en función de objetivos, de condiciones laborales. Pero yo también me planteo un elemento y cuando reflexionábamos sobre esta propuesta decíamos, ¿qué pasa si, por ejemplo, la autoridad pública que está a cargo de un ministerio, de una institución pública, no maneja de manera efectiva esa institución? Es también un rol ciudadano de sus trabajadores denunciarlo y en esos existen mecanismos de presión como son la huelga para garantizar el cumplimiento de los objetivos de esa institución dentro de lo que constitucionalmente le corresponde. Pero, por ejemplo, ¿cómo manejar esa figura de la negociación antes entendida como contratación colectiva cuando, digo, un empleado o un grupo de empleados del Ministerio del Trabajo, por citar un caso, frente a un grupo de empleados del Ministerio de Agricultura terminan teniendo el mismo patrono? Su patrono no es el ministro de Agricultura ni el ministro de Trabajo, sino el Estado central, la función ejecutiva. A la larga viene a ser lo mismo. ¿Cómo manejar estos conceptos? Sí, cuando se hablaba de contrato colectivo, yo creo que en el imaginario social hay una figura un tanto distorsionada de los reales objetivos de la negociación colectiva, y es que se negociaban sobre todo prebendas, beneficios económicos que incorporaban o incrementaban lo que es el salario. Por eso teníamos trabajadores del sector público de primera, de segunda y de tercera. Exactamente, lo que estamos planteando nosotros es que el salario esté definido por
el ministerio competente en la materia y que después de eso ya no puedan haber este tipo de negociaciones que terminaban beneficiando a una serie a un pequeño grupo, digamos, de sindicalistas o a pequeños grupos burocráticos, pero que de manera general no beneficiaban a los trabajadores y sobre todo pensando también en el interés público, que es el objetivo fundamental del Estado, no es garantizar mejores condiciones solamente para sus trabajadores, sino para el pueblo en general. Lo último, Diego, con esto termino. El derecho a la huelga, ¿cómo lo consagramos tomando en cuenta que, si bien es cierto, la Constitución efectivamente ratifica el derecho del trabajador ecuatoriano a la huelga sin discrimen, no separa el trabajador privado del servidor público, pero en cambio, ¿cómo conciliamos frente a aquella disposición o prohibición constitucional que impide la paralización de los servicios básicos o de los servicios públicos? ¿Cómo conciliamos los dos conceptos? Esa es una disyuntiva fundamental en el proyecto que hemos presentado, porque una cosa es reivindicar derechos, reivindicar condiciones laborales y otra, hacer de esa reivindicación un atentado al derecho de otros ciudadanos. La Constitución fue clarísima en prohibir que cualquier servicio público se paralice por legítimas que sean las reivindicaciones. Sin embargo, esas peticiones, esas formas de organización sindical expresadas en un mecanismo como la huelga, que no es únicamente la paralización de actividades, sino generar planteamientos políticos mediante, digamos, diversas formas. Yo creo que hay que aprender mucho del sindicalismo en otros países, no solamente frenando la producción o el trabajo es que se puede hacer una huelga, es una forma de expresar un descontento que tiene que canalizarse y ser resuelto. Correcto, Diego. Gracias por el tiempo. Muy gentil. El asambleísta Diego Vintimilla, representante de Alianza País por la provincia de Azuay, hablando sobre la coyuntura política y también sobre los temas legislativos del momento.